la palabra de Dios. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Así nos dice San Mateo en su capítulo 5, versículo 7. Queridos hermanos y hermanas, la misericordia define la identidad de Dios como Padre bueno y misericordioso, capaz de compadecerse de nuestras miserias y pecados. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, desde esta misericordia de Dios para con nosotros es donde Jesús nos llama a que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Sed misericordioso, sí, dice nuestro Señor, porque nuestro Padre es misericordioso. Si nosotros somos capaces de tener misericordia del hermano que falla, Dios también será misericordioso con nosotros, sí, con nuestras faltas y pecados. Felices y dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos, dice la palabra de Dios. Querido hermano y hermana, ¿quieres que Dios tenga misericordia de ti? Sé misericordioso con los que te rodean. El Señor nos invita a ser misericordiosos unos con otros. Es la animación en esta oportunidad, mis queridos hermanos. La pregunta es, ¿pero qué es la misericordia? La misericordia consiste en que el Señor ama nuestra miseria. Sí. La misericordia de Dios consiste en que el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ama nuestra miseria, mis queridos hermanos. El Señor ama tu miseria. Es tan grande la misericordia que brota desde su corazón divino, sí, de su sagrado corazón. Querido televidente, querido hermano y hermana, mientras tú le das miseria, ofensas, traiciones, infidelidades, injusticias, robos, engaños, Él te da la vida, Él te da el amor, te da el perdón, te da la paz, te da la dulzura. Él es el buen pastor misericordioso que va en busca de la oveja perdida. Así es nuestro Dios. Se compadece, es clemente, es compasivo, no juzga. Sí, solo salva, mis queridos hermanos. Perdona sin límites, restaura y sana los corazones. Levanta al pobre, levanta al desvalido, al enfermo, al pecador. Él es compasivo, clemente, para salvar y para rescatar, mis queridos hermanos y hermanas. Los compasivos son aquellos hermanos que no tienen límites en perdonar y amar continuamente.
Los compasivos son aquellos que no pagan mal por mal. Al contrario, mis queridos hermanos, vencen al mal a fuerza de hacer el bien. Porque todo el mal lo ahogan en la misericordia de Dios. Sí, mis queridos hermanos y hermanas. Son los hermanos que no condenan a nadie, no juzgan, sí, porque todo lo ven con ojos de misericordia. Felices, bienaventurados los misericordiosos, dice la palabra de Dios, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice la palabra de Dios en San Lucas, en su capítulo 6, versículo 36 al 38. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Así dice la palabra de Dios de San Lucas, en su capítulo 6, versículo 36 al 38, mis queridos hermanos. Así es nuestro Dios. Así es la misericordia de Dios. Es la que vence el mal a fuerza de hacer el bien. Querido hermano y hermana, si tú siembras misericordia, cosecharás misericordia. Si tú siembras amor, cosecharás amor. Pero si tú siembras odios, cosecharás odio. Si tú siembras discordias, cosecharás discordias. Sí. Si tú siembras chismes, violencia, cosecharás chismes y violencia. Dice la palabra de Dios, con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, dice la palabra, con la vara que midas, serás medido. Por eso, mis queridos televidentes, padres de familia, la regla de oro de la misericordia de Dios es: trata a los demás como quieras que te traten a ti. Así nos dice San Lucas en su capítulo 6, versículo 31. Querido hermano y hermana, joven y señorita, ¿quieres ser tratado con amor? Ama. Sí.
¿Quieres ser tratado con dulzura? Sé dulzura. ¿Quieres ser valorado? Valora. Eso que tú estás sembrando, ese mismo tarde o temprano vas a cosechar. Y si todo lo que haces tiene el perfume de la misericordia de Dios, entonces alcanzarás misericordia. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia, dice la palabra de Dios en San Mateo, en su capítulo 5, versículo 7. Querido hermano y hermana, es una gran reflexión. Dios es misericordioso, y el Señor lo promete en esta quinta bienaventuranza. Los misericordiosos alcanzarán misericordia de Dios. O mejor aún más, Dios tendrá misericordia de nosotros. En esta quinta bienaventuranza, Dios nos invita a no tener miedo, a vivir confiados y abandonados completamente en este Padre bueno, un Padre amoroso, Padre dulce, clemente, compasivo y misericordioso. Queridos hermanos y hermanas, la reflexión es: confiemos en Dios, abandonémonos en las manos de Dios, y felices los compasivos, porque obtendrán misericordia, dice el Señor, mis queridos hermanos. Vayamos con